La diabetes es un problema de salud en el mundo y además Venezuela no se escapa de esta realidad. Existen diferentes tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, como lo veíamos en la parte anterior, y además esto conlleva diferentes reacciones en nuestro organismo. Entonces, para hablar sobre este tema y ver cuáles son las soluciones, hoy nos acompaña la doctora María Gabriela Guercio, quien es médico internista y médico endocrinólogo. Un gusto recibirla, bienvenida. Saludos Daniela, saludos a toda tu audiencia. Gracias por acompañarnos. Veíamos entonces que la diabetes podemos nacer con ella o podemos desarrollar un tipo de diabetes con el largo de nuestra vida. Estos son factores que podríamos modificar para no llegar a ella, o si tenemos la predisposición vamos a llegar siempre a la diabetes. Fíjate, con respecto a la diabetes tipo 1, normalmente uno no ve a un niño recién nacido con diabetes, ¿no? Se va desarrollando con los meses. Eso se debe a un ataque inmunológico hacia el páncreas, y la destrucción del páncreas se va a producir por el problema inmunológico. Entonces, en este sentido, en ese tipo de patologías, la génesis es distinta a lo que sucede, por ejemplo, en el adulto. Esta diabetes tipo 1 puede ocurrir hasta los 21 años. Todos los menores de 21 años son catalogados como diabéticos tipo 1. Lo que diferencia la diabetes es la etiología, la forma, el mecanismo, la patogénesis de la enfermedad, y adicionalmente a eso lo diferencia la edad. Y en la diabetes tipo 2, o la del adulto, la que mayormente conocemos, pues tiene diferentes subtipos, y las características de la enfermedad van a dar hacia complicaciones crónicas a largo plazo o no. ¿Okay? Todo va a depender de cómo se ha tratado el paciente, cómo se ha manejado la enfermedad durante su evolución y durante la vida del paciente, ¿no? Entonces son conceptos distintos porque los tratamientos además son distintos. Por supuesto, y además también hay una diabetes que puede aparecer durante el embarazo, que es la gestacional. Sí, y las diabetes secundarias que son aquellas que se deben a otras enfermedades endocrinológicas, como por ejemplo la enfermedad de Cushing, la pancreatitis aguda por diferentes etiologías que pueden derivar en una diabetes a largo plazo. Escuchamos muchas veces, cuando hablamos de diabetes, hablamos de insulina y hablamos de páncreas, pero realmente, ¿cuál es el funcionamiento de nuestro páncreas, el funcionamiento de la insulina en nuestro cuerpo, y además por qué se ven estas alteraciones que se pueden generar debido a su descontrol? Bueno, fíjate, el páncreas es un órgano que tiene dos funciones: una función endocrinológica, donde va a producir principalmente insulina, que es la hormona que se encarga de que el azúcar entre dentro de la célula, y glucagón, que es la hormona que se encarga que el azúcar salga desde las zonas de almacenamiento, el hígado y el músculo, hacia la sangre para mantener la homeostasis de la glucosa en sangre. Esas son dos hormonas principales. Y el páncreas exocrino, que no tiene nada que ver con la especialidad de la endocrinología, en donde se producen lipasas, amilasas, proteasas, que van a ayudar a que se degraden los alimentos o que se puedan absorber mejor los alimentos. Entonces, en cuanto al páncreas, es un órgano esencial en el organismo por la producción de las dos hormonas que te nombré anteriormente. Claro, y dicen que la insulina, bueno, es como la llave de la célula, que la abres. Sí, en realidad lo que hace es activar al transportador de azúcar, ¿no? Entonces se pega, es un clivaje que se realiza, es como si tú tienes una cerradura y esta es la insulina, viene, se pega, se cierra el receptor y se activa, se manda una señal que es la que va a hacer que los transportadores de glucosa que están escondidos dentro de las células se abran y permitan el transporte o el ingreso de la glucosa hacia el interior de la célula. Incluso uno de los problemas metabólicos también están asociados no a la diabetes, pero sí a la resistencia a insulina. Y estos pacientes, si no tienen un tratamiento adecuado, se dice que sí puede llegar a diabetes. Sí, bueno, el 20% de los pacientes que son prediabéticos o que tienen resistencia a la insulina o hiperinsulinismo, que son conceptos un poco distintos, pueden llegar a ser diabéticos en el transcurso del tiempo. Y hablando de eso, el 34% de la población venezolana, según el EVESCAN, es prediabética, y 12.3% de nuestra población es diabética. Entonces tenemos una alta incidencia de diabetes en la población venezolana, y por eso debemos tratar de prevenir la enfermedad. ¿Y esto a qué se debe, doctora? ¿Se ha hecho algún tipo de estudio para saber por qué nuestra población en nuestro país tiene esta predisposición mayor? Hay dos causas principales. Una es la genética. Tenemos algo que se llama el pleomorfismo genético latinoamericano, en donde por la mezcla de razas pues estamos expresando un gen
y ese gen se va a activar si te expones o no a los carbohidratos de manera excesiva, ¿no? Sobre todo los de fácil absorción. Esa es una, ¿no? Una de las cosas importantes. Y la otra, nuestros malos hábitos alimentarios, que Claro. en realidad la dieta del venezolano es muy hacia la harina y comemos muchos carbohidratos. Entonces, Unidos, de sí, paso. sí, mezclados entre sí, que son malos hábitos, y eso nos predispone a una mayor incidencia de diabetes y de prediabetes, de ambas entidades. Claro, entonces tenemos esa genética porque, bueno, el venezolano somos una mezcla de todo. Y además, bueno, nuestra alimentación que es muy sabrosa, pero no es rica en nutrientes. Eso también hay que verlo porque tenemos una gran mezcla, agarramos y comemos arroz con un pollo de repente con papas y le agregamos tajada o plátano y le vamos agregando un poco más. Entonces ya ahí tenemos 3, 4 carbohidratos juntos y ya no tenemos ese plato balanceado como creemos que sí. Es correcto. Más el pan, que muchas veces se le agrega más pan. Entonces, bueno, saber que a pesar de que nuestra cultura gastronómica va derivada a ese tipo de platos, no es muy bueno y más si tiene algún tipo de problema metabólico. Es correcto. Yo creo que todo está en evitar los excesos, ¿no? No es que no necesitamos comer carbohidratos, pero lo que no necesitamos son excesos y no saberlos combinar. La adecuada combinación de los alimentos y el balanceo de la comida, yo creo que es la base fundamental para que nosotros no tengamos diabetes. Por supuesto, vamos a irnos a la pausa. La doctora María Gabriela Huerzo nos estará acompañando al regreso y vamos a hablar sobre esa incidencia entonces de este problema metabólico en nuestro organismo, qué sucede, cómo reacciona nuestro cuerpo y además de la alimentación, qué más debemos hacer para cuidarnos. Ella es médico internista y médico endocrinólogo y estaremos hablando sobre esto cuando volvamos. Preguntas, comentarios que ya nos están llegando en las redes sociales, @salud_gb, @DanielaJSalas. Volvemos.